这一天来临，不再迷茫的心，披星戴月要去追寻你梦中的。De usar su poderosa energía visual, ya que sintió que su ojo derecho se quemaba. Un fuerte grito se escuchó en ese espacio. Sangre estaba saliendo de ese ojo. Oye, ¿por qué tan de repente te ha pasado eso? Llevó más allá del límite el poder de los ojos púrpuras. El poder visual que acaba de lanzar era formidable, suficiente para dejar fuera de combate a quien mirara ese brillo púrpura en sus ojos. El ojo de demonio ya es poderoso por sí solo. Haber combinado el poder de su ira del demonio y el Kaioken fue una carga suprema. A pesar de tener sanación acelerada, tuvo suerte de no haber perdido la vista a ese ojo. Goku no es ningún estúpido. Él usó ese poder que sabía que era peligroso para salvarte, Ley Divina. En este combate has mostrado que eres de confianza, pero he conocido a muchos que solo fingen ser aliados y dan un golpe mortal por la espalda. Espero que Goku no se haya equivocado al salvarte a ti. Shi miró cómo Goku dejó de gritar y se desplomó en el oscuro espacio exterior, lanzándose rápidamente a atraparlo en sus brazos, pensando a la vez: has llegado hasta el punto de arriesgarte a perder ese valioso ojo para salvar mi vida, para salvar a la maldita basura que destruyó todo tu mundo. No hay ningún ser vivo que se asemeje a ti en este megaverso. Osaru Púrpura, usaré mi vida para protegerte de quien sea. Su planeta fue destruido. Tenemos que encontrar un lugar para que él recupere todo su poder. Ese no será ningún problema. Kana, dejo esto en tus manos. Ambas palmas de Kana comenzaron a brillar. Rápidamente el planeta que había sido convertido en polvo estaba naciendo de nuevo. Ese poder divino capaz de crear cosas. Eres una diosa creadora, pero ese clan pereció en la última guerra de las 5 grandes sectas. El planeta quedó formado de nuevo y llevaron a Goku para que descansara. Yu, ¿escuchaste lo que dijo esa mujer? Dijo que tu madre era una diosa creadora y que sus antepasados participaron en una guerra. Los poderes de Kana son aceptables, pero nunca superaron a los demonios. ¿Cómo es posible que sus antepasados hayan tenido un combate con tipos del nivel de una ley divina? Si ni tú conoces el pasado de mamá, ¿cómo lo sabría yo, padre? El comentario de esa ley divina no es algo sorprendente. A fin de cuentas, fue su clan el que participó, no ella. Shiro y Yu dejaron a un lado ese tema, pero en un futuro comprenderían que no era algo tan sencillo como lo pensaban. Goku se recuperaba con la cálida energía que emanaba del lugar donde vivía. Mientras tanto, en la secta divina, Getsuga despertaba con un fuerte dolor de cabeza. Bajé mi defensa. ¿Quién pensaría que alguien tuviera ese gran poder visual? Ni el ojo de la muerte tiene semejante capacidad. Estamos muy lejos de ese multiverso. Y fue capaz de dejarnos fuera de combate, de haber estado frente a él y ser alcanzados por esa luz púrpura. Nuestros cerebros hubieran explotado. Oye, Shimetsu, despierta. No es el momento de relajarse. Shimetsu no despertaba. Él era mucho más débil que Getsuga, y ese poder mental lo había dañado mucho. Si hasta yo fui derribado, ¿cómo podría esperar que Shimetsu estuviera consciente? Getsuga se levantó de su trono, donde había quedado inconsciente, para dirigirse a donde estaba Yami. ¿Ahora qué quieres, Getsuga? Estoy por dormir en lo que tú consigues una bendición para mí. He robado la bendición del odio. No la he usado para mí, porque aquella vez me dijiste que te gustaría tener la del odio como poder principal. Tómala, ahora te pertenece. Por fin serás una ley divina pura. Eres el mejor, Getsuga. Conseguiste mi bendición. Pero no olvides que aún deseo la de la muerte y la de la velocidad. La otra bendición puede ser la que gustes, pero quiero esos 3 poderes para mí. Eres muy ambiciosa. Con la bendición de la muerte y del odio, tu poder ya sería devastador. Pero voy a cumplir tu deseo. Pronto tendremos también esos poderes. Ayame comenzó a consumir la bendición del odio, aumentando su poder rápidamente al de un ser multiversal. Volviendo al planeta creado por Kana, todos estaban esperando a que despertara Goku, y después de una larga espera, finalmente había abierto los ojos. ¿Te encuentras bien, Goku? Osaru Púrpura, muchas gracias. Tienes mi respeto por salvarnos en esta pelea, pero ¿por qué te aferras con tanta fuerza a él? Perdón, ¿acaso hice algo malo? ¿Por qué me siento tan molesta si de verdad ella no hizo nada malo? Yukina sonrió y se dijo a sí misma:
Mi madre está celosa. Era de esperarse. Esa ley divina está muy cerca de papá. No pasó nada. Ya estoy completamente recuperado. Tu poder sí, pero te advierto algo. Nunca más uses la luz celestial púrpura como lo hiciste. Tu ojo quedó al límite. Si haces una locura de ese nivel una vez más, vas a perder la vista. No solo a tu ojo derecho. El daño se pasaría a tu ojo de la muerte también. Y de hacerlo, puedes ir olvidándote de tu vida como guerrero. Estoy consciente de eso, Shiro-san. Pero no podía dejar que le robaran su bendición a ella. Tenía que darlo todo en ese ataque. No se preocupen. No volveré a ser tan impulsivo. Shi, no tenemos tiempo. Debemos ir por tus compañeros antes de que ellos vengan por nosotros. Con gusto te llevaré a sus planetas, pero eso será después de que resuelvas tu problema, Osaru Púrpura. ¿Problema? ¿De qué estás hablando? Estoy perfectamente recuperado. No tengo ningún problema. Eres muy fuerte y eso no puedo negarlo, pero eres un poco idiota. ¿Sabes a qué me refiero? Debes olvidar la venganza, dejar de sentir rencor por la secta divina. Si peleas con todo ese odio en tu corazón, vas a ser derrotado una vez más. Ellos todavía tienen en su poder la bendición del odio, y ahora ha caído en manos aún más peligrosas. Goku recordó cómo fue aplastado y consumido por el odio. Esa maldita bendición fue capaz de suprimir un poder gigante, aunque me duela hacerlo. Tendré que entrenar para liberar todo ese rencor, y a su vez poder seguir usando el dominio asesino, que incrementa mucho mi poder de combate. A pesar de ser más fuerte que ellos, me trataron como una basura. No puedo permitir que eso pase una segunda vez. Shiro-san, Yukina y Tuchi, díganme, ¿cómo puedo liberar todo este odio? Lo siento, padre, pero dejaré que mi abuelo y Shi te muestren cómo hacerlo, ya que yo no tengo odio. No conozco trucos para limpiar el corazón. Por supuesto, ella tiene el corazón puro que solía tener su padre. Después de todo, es nuestra hija. Fue lo que pensó Nean. En mi caso, fui capaz de moverme olvidándome de todo mi pasado, poniendo mi mente en un descanso supremo, como si todo el pasado jamás hubiera ocurrido, haciéndole creer una nueva forma de ver la vida a mi cerebro. ¿Y usted, Shiro-san? Es justo como dice ella, solo un detalle. Se debe tener la fortaleza para no caer en provocaciones enemigas. Ignorar todas las palabras y actos del enemigo es fundamental. ¿Verdad que tengo razón, Yu? Te llenaste de ira cuando lastimaron a Yuma. Dejaste que tus emociones te dominaran. Eso era justo lo que el enemigo deseaba. En esta era ya han superado mis poderes, pero aún carecen de conocimiento. Ha llegado la hora de que Shiro Yagami los entrene una vez más, jóvenes guerreros. En especial ustedes, Goku, Yu. Vamos afuera. Una vez que ya habían salido, ahora relajen su mente. Traten de olvidar su pasado. Sin importar lo que pase, no sientan el más mínimo enojo. Eso no servirá, señor. ¿Cómo piensas saber si se han liberado del odio? Solo espera unos segundos más, niña. ¿Qué? Me trata como si fuera una mocosa. He vivido lo de varias vidas suyas. Fue lo que pensó Shi. ¿Ya están listos? Una vez que todos afirmaron que habían relajado su mente. Entonces, mírenme a los ojos. Tras cruzar miradas con Shiro, el ojo de demonio los hizo recordar los momentos más tormentosos de todos ellos. Al hacerlo, los ki de todos se salieron de control. Shi, sudando, se dijo a sí misma: ese hombre es sorprendente. Con solo un intercambio de miradas, los hizo sentir un profundo odio. Ese es un excelente entrenamiento. Shiro dejó de usar su poder visual. Como pueden darse cuenta, sus mentes son muy débiles. La tuya no, Goku. Pero tu increíble rencor te supera a ti mismo. Recuerda a tu yo del pasado, a la persona que eras cuando te confié mi poder, cuando conociste a Nean. Yo ya había decidido no volver a ser como en el pasado, porque era un sujeto débil y patético. Tu poder provoca miedo, pero la fuerza no lo es todo, entiéndelo. Vamos, Shiro-san, use una vez más eso que confunde nuestro sistema nervioso. Vaya sorpresa, él sabe qué le causó ese odio. Era de esperarse, él también posee estos ojos. Una vez que se concentraron de nueva cuenta, cruzaron miradas por segunda vez con Shiro. El planeta comenzó a temblar del ki que salió del cuerpo de Goku. Todos los demás aún estaban tranquilos, pero después de un rato, también se dieron ante sus emociones. Shiro suspiró y dijo: tendremos un largo día. Solo espero que esas leyes divinas no ataquen tan rápido.
Hasta una secta tan fuerte piensa antes de hacer un movimiento. Solo espero que la diferencia de tiempo no sea nuestro peor enemigo. Una vez más. En esa tercera ocasión, Akame y Yu se quedaron como si nada, mientras todos los demás perdieron la razón. Comienzo a entender cómo contener mis emociones. Hermano, eres el más grande genio que he conocido. No puedes verte derrotado por tus propias emociones. Goku sudando gritó: ¡Maldita secta divina! Si no fuera por ustedes, mi vida hubiera sido diferente. Una poderosa energía ocasionó que todos cayeran de rodillas al suelo. El planeta comenzó a partirse por la mitad. ¡Power Prisión! Goku fue alcanzado por el poder de Yu. Aunque ese ataque no era suficiente para sellar todo su poder, al menos había servido para que se calmara un poco. Perdónenme, soy un gran estúpido. Yu, ¿me harías el favor de liberar ese 25% de poder sellado? Creo que por el momento está mejor así. La triste realidad es que tus emociones son más fuertes que tú. No podemos arriesgarnos a que te salgas de control y vayas a lastimar a alguien. Tanto tú y yo sabemos que no tengo el poder para sellar toda tu fuerza, pero con la que te robé es suficiente para que no seas capaz de liberar ese formidable Kaioken por 40 sobre esa ira del demonio. Vamos, hermano, tú puedes hacerlo. Shiro-san, una vez más. Con cada intento, todos eran capaces de suprimir sus emociones, pero Goku seguía fracasando. Era la primera vez que el Osaru Prodigio tenía problemas para algo. Su rápido incremento de fuerza siempre fue uno de sus puntos fuertes y lo hacía destacar entre los demás. Jamás había realizado un entrenamiento que no fuera capaz de completar, por lo que en ese momento, al ver cómo todos sus compañeros podían ganarle a sus emociones, él se sentía impotente. El día pasó rápidamente y no fue capaz de dejar a un lado todo ese odio. Los que estaban en ese planeta habían ido a descansar con excepción de Goku. Su mente se había quedado congelada. No sabía qué hacer para superar sus propias emociones. Leyendas sobre ti fueron intimidantes para todos. No creo que ese sea el máximo potencial que tienes. Tu mente está cansada, eso es todo. Te recomiendo que descanses. Es doloroso perder. Nunca había experimentado la impotencia de no poder hacer algo. He sido derrotado en varias ocasiones, pero siempre superé mis límites para ganar. En este caso es diferente. Mi cerebro y mi corazón son algo que no puedo convertir en polvo. El amo nunca lo había visto tan decaído. Esto no puede seguir así. Él se perderá a sí mismo. Ha llegado la hora de que aprendas el Ikari, pero ese poder consume el alma con el tiempo. Aún así, es un poder que puede ignorar a las bendiciones. Cuando Getsuga usaba la técnica, sus oponentes temblaban de miedo. Por eso ninguna ley divina podía hacerle frente. Daruma, dejar atrás tu pasado es algo que quizás nunca logres conseguir, pero estoy seguro que como su hijo, eres capaz de dominar el poder del Ikari. El único problema es que si lo usas mucho, perderás tu alma. Solo debe usarse cuando tu vida o la de tus seres queridos corran peligro. Con ese poder, las bendiciones de la secta divina no te afectarán en lo más mínimo. Perder mi alma, eso es algo que no me asusta para nada. Prefiero usar una técnica mortal a olvidar mi yo del presente. Saru, enséñame a usar el Ikari. Algo tan peligroso. No pensarás que te enseñaré a usarlo en este planeta. Entra en esa habitación de espacio-tiempo. Lleva a esa mujer contigo para que te despierte, en caso de que te quedes dormido. Es importante estar consciente porque tu alma se perdería. Como ya te habrás dado cuenta, los riesgos son demasiados. Voy a tomar ese riesgo. Goku comenzó a flotar y gritó: sígueme, Shi. Por favor, ayúdame a entrenar. Como tú digas, Osaru Púrpura. Goku fue a la habitación del tiempo de ese planeta, entrando junto con Chi. Gravedad aumentada y ambiente perfecto para aumentar el nivel de fuerza. Ahora no tengo duda, esa mujer en verdad pertenece al clan de las diosas creadoras. Activa el escudo de bestia. Trataré de reducir al máximo el consumo de tu alma. Oye, Ley Divina, mantente atenta. Cuando notes que mi amo está por perder el conocimiento, deja fluir una gran cantidad de ki sobre su cuerpo. Eres su bestia interna. Es la primera vez que hablo con una. Déjamelo todo a mí. Definitivamente, no dejaré que a él le suceda algo malo. ¿Podemos comenzar, amo? Yo te llevaré hasta lo más profundo de tu conciencia. En la etapa final, debes de acabar con tu yo interno y conectar las 49 estrellas de ki que posee todo ser vivo. Un guerrero común solo usa 7 de ellas. Incluso en este momento, ha habido sujetos que han intentado ir más allá de sus limitaciones.
y han sido exterminados por su yo interno. Tu padre fue el primer sujeto vivo que conozco que ha sido capaz de conectar las 49 y usar el poder del Ikari. Mi ira del demonio multiplica muchas veces más mi poder. Si conecto esas estrellas y uso el Ikari, ¿acaso mi poder solo se multiplicaría 7 veces más? Si fuera así de sencillo, nadie intentaría alcanzar esa etapa, amo. Si logras hacerlo, entenderás cuánta diferencia hay con el poder que has usado hasta el momento. Comprendo. Entonces vamos, Haru. Con la ayuda de su bestia, logró llegar hasta lo más profundo de su cuerpo, a un lugar que nunca pensó que tuviera. Parecía ser otra dimensión dentro de él mismo. A partir de aquí estás solo, amo. Protegeré tu cuerpo desde afuera. Saru desapareció de ese lugar. Goku siguió avanzando por sí mismo, hasta llegar a una barrera la cual no le permitía avanzar más. Era el límite. No podía ir más adelante, porque hasta el momento solo tenía la capacidad de 7 de las estrellas de Ki. Puedo percibir un gran poder detrás de esa barrera. Esto es el Ikari, ese brutal poder que no está a mi alcance. Hace que mi cuerpo se estremezca. Su cuerpo está temblando. ¿Qué le está pasando? El escudo de Saru habló. Por el momento está bien. Ha llegado al tope de su camino de estrellas. El enorme ki que hay del otro lado hizo que se estremeciera. Está a punto de comenzar. ¿De qué estás hablando, Osaru? La pelea con sus seres más queridos. Y en el último camino de estrellas, lo espera algo que ni él mismo se creerá. El amo luchando contra el amo. Será una batalla muy difícil para él. Una gran bola de poder explotó en la espalda de Goku y sintió un gran dolor. Hasta él mismo quedó sorprendido por la gran potencia de ese ataque. ¿Quién se atreve a atacar a traición? Un bocado de sangre salió del cuerpo original de Goku. Chi liberó su poder para comenzar a darle energía, pero fue detenida por las palabras de Saru. Detente, no recibió gran daño. Yo te indicaré cuando tengas que pasarle energía. Es más que un entrenamiento. Su cuerpo real sufre también las consecuencias. Si él perece ahí dentro, también morirá. Con razón es una técnica suprema. El peligro de usarla es algo que no cualquiera tomaría la decisión de activarla. Goku se dio la vuelta, mirando al sujeto que lo había atacado por la espalda, quedando muy sorprendido. Mamá Vados, eres tú. ¿Por qué tienes tanto poder? Un momento, debo calmarme. Es ilógico que sea ella. Debe tratarse de partes de mis recuerdos. Pero ese dolor que sentí fue real. ¿Por qué me miras con esa mirada asesina, querido hijo? La sorpresa de Goku se incrementó. ¡Es capaz de hablar! Esa cálida voz no va a engañarme. ¡Dominio asesino! Una energía se esparció sobre todo ese espacio. ¿Matarás a tu madre? ¡Qué mal chico eres, mi Goku! La mirada tierna de Vados cambió increíblemente a una asesina. Una que nunca había presenciado Goku, ni aun cuando la había visto muy enojada. ¡Dominio asesino! Una aterradora energía con sensación a muerte. Era muy poca la diferencia, pero la energía de Vados estaba aplastando a la de él. Eso era posible porque aquello que tenía enfrente estaba tomando el poder del segundo camino de estrellas. En pocas palabras, superaban a las 7 que tenía Goku en ese momento. Saru, ¿qué significa eso? Saru, vamos compañero. Saru no respondía nada, ya que no podía ver ni oír lo que sucedía. Para conseguir esa fuerza, el guerrero tenía que desafiar los problemas por sí solo. Dominio de ángel, 36 palmas divinas. El primer golpe de esa ángel fue detenido por Goku, y al recibir el segundo, Goku salió impulsado un poco en dirección contraria. Su fuerza se va duplicando con cada golpe. Si recibo el último, va a matarme. ¡Ira del demonio! La velocidad de Goku aumentó, siendo capaz de esquivar la mitad de los golpes, pero con el paso del tiempo, su oponente se volvía muy rápido. ¡No puedo perder! ¡Ha aumentado 20 veces! ¡Kaioken! Fuera de ahí, la dimensión estaba sacudiéndose un poco, ya que un abismal poder salía del cuerpo en reposo de Goku. Está usando todo su poder. Oye, Osaru, el poder que le selló ese chico llamado Yu, ¿no le será de utilidad en estos casos? Tienes toda la razón. ¿Cómo nos olvidamos de ese detalle? El amo no podrá usar su máximo poder. Esto es malo. Su vida ahora corre peligro. El oponente con el que está luchando debe tener el poder del amo. Cuando tiene su ki completo, Daruma va a ser pulverizado. Una vez que Vados llegó a la palma número 30, Goku intentó aumentar el nivel de su Kaioken, pero en lugar de aumentar a 40 veces, decayó hasta el nivel 10. ¡No puede ser! ¡He perdido la mitad de mi poder!
El Power Prisión de Yu me está limitando demasiado. ¡Estoy muerto! Las 6 palmadas restantes lo impactaron consecutivamente. El cuerpo de Goku ahí dentro fue gravemente herido. No se podía mover ni un poco. Los latidos de su corazón cada vez se volvían nulos. ¿Voy a morir en mi propia conciencia? Aún tengo una deuda pendiente con la secta divina. Su cuerpo real estaba desangrándose y se estaba quedando dormido, pero de hacerlo, ese sería un sueño eterno. Jamás volvería a despertar. Ley Divina, salva al amo. Dale todo el poder que sea posible. Shi colocó las palmas de sus manos en el pecho de Goku, dejando fluir mucho poder dentro de él, pero las venas de ki parecían estar selladas. El ki no fluía correctamente en ellas, y el poder de Shi fue rechazado, saliendo ferozmente del cuerpo de Goku. Osaru, ¿ahora qué hago? No está funcionando. No puede ser, amo. Estás prácticamente muerto, y por eso tu cuerpo ya no recibe energía. Getsuga pasó con dificultad esa etapa, y Ayame le dio el poder para reanimarlo, pero quizás ese poder sellado es el culpable. Ni loca, dejaré que te mueras. Eres importante para mí. Shi besó a Goku, comenzando a introducir mucho poder por su boca. La desesperación de Shi fue tanta que incluso su bendición de la muerte estaba controlada. No estaba consumiendo el poder de Goku. A pesar de estar tocándolo, Shi sentía una sensación que nunca había sentido, pero era una calidez agradable. Goku dentro de sí mismo escuchaba una voz muy lejana. Levántate, Osaru Púrpura. Este multiverso te necesita. Incluso yo te necesito. Ni se te ocurra abandonarnos. Bueno, amigos, hasta aquí esta parte. Sin más me despido. Recuerden ser felices, mirar mucho anime y hacer ejercicio. Nos vemos en un nuevo video.